Nosotros, si bien ya estuvimos repasando esto, prefiero hacer énfasis porque son cuestiones las cuales a la gente se le olvida cuando el precio de Bitcoin está subiendo. Entonces, quiero recordarles que nunca se dio un bull run sin antes tener una caída para liquidar a gente que entró por indicadores. Nunca en la historia de Bitcoin se dio un indicador mensual alcista y el precio no cayó para liquidar a la gente que estaba entrando por indicadores. Esto nunca ocurrió. Siempre que el indicador dio una señal alcista, como podemos ver, posteriormente el precio baja para liquidar a toda esa gente que entra por indicadores. Entonces, si vos pensás que porque acá el indicador dio una señal alcista, el precio se va a encargar de subir sin liquidar ni siquiera con una vela roja del 20%, 25, 30% a toda esa gente que está comprando a puras velas verdes, o mejor dicho, por puras velas verdes y por un monitor alcista, yo creo que está confundido. Todavía nos falta la etapa de liquidar a toda la gente que está convencida de que el bull run comenzó. Y estas son las etapas en las cuales la gente empieza a creer que el bull run comenzó. Si bien yo creo que el precio puede subir unos 2.000, 3.000 dólares más en un mensual, para mí, al menos para mí, en mi opinión, no son compras, excepto que vos entiendas que Bitcoin tarde o temprano va a romper máximos anteriores, se va a dirigir hacia los 120.000 dólares y entiendas que en un marco temporal esos resultados los vas a ver de 1 a 2 años. Ahora, si tu objetivo es negociar mejores precios, yo creo que esos mejores precios los vas a encontrar. Porque te repito, cada vez que Bitcoin dio una señal en el indicador alcista, posteriormente, como podemos ver, en este caso lo hizo solamente en una vela, pero recordemos que esa vela representa un 20%, siempre se encargó de bajar para liquidar a la gente que entraba por indicadores, por FOMO o por noticias. Entonces, si vos pensás que nunca vamos a ver valores inferiores a 30.000, 33.000 dólares, yo te recuerdo que generalmente cuando el mercado quiere imponerte eso y quiere imponerte un principio del bull run, es cuando realmente lo que sucede es una caída que la gente la ve como una catástrofe, la gente lo ve como que el precio de Bitcoin no va a volver a subir nunca, y en esos momentos son ahí verdaderamente cuando empiezan rallies alcistas reales. Ahora ubiquémonos en marcos temporales. ¿Por qué? Porque el gráfico mensual es de acá a 2 años, es decir, es para los holders, para la gente que apunta a largo plazo. El gráfico diario es de acá a 2 semanas, máximo 20 días, y si bien creo que tampoco hay una situación óptima para comprar hoy en día en un gráfico diario, creo que vamos a tener un retroceso, y ese retroceso, por lo que les voy a decir ahora, creo que va a ser para comprar, no va a ser para pensar que el precio se va a ir directamente y ahora a los 20.000. Creo que vamos a visitar los 20.000, sí, pero no mañana. Entonces organicémonos en un marco temporal. Gráfico diario desde acá a 2 semanas, es decir, el resultado de nuestro gráfico diario lo vamos a ver en un máximo de tiempo de 2 semanas, 20 días. En cambio, un gráfico mensual es de acá a 2 años. Ahora, ¿por qué creo que el precio de Bitcoin en un gráfico diario va a tener un retroceso que es para comprar, que es para animarnos a incorporarnos al mercado? Principalmente porque rompió esta resistencia con fuerza. Bitcoin en este caso rompió esta resistencia sin ponerse simplemente por encima del doble techo, sino rompiéndolo con fuerza, manteniéndose por muchos días sobre la resistencia. Entonces, si Bitcoin a partir de acá tendría que haber caído directamente hacia los 20.000, ya lo hubiera hecho, porque repasemos este otro caso. Bitcoin acá rompe una resistencia. ¿Cuál resistencia? Esta que tenemos acá, la rompe, y no la rompe con fuerza, es decir, la rompe porcentualmente un 3% por encima, 4%. En este caso, Bitcoin rompió la resistencia con un 11%, 12% por encima de la resistencia anterior. Entonces yo creo que eso significa que si bien vamos a ver liquidaciones de longs, de gente que en estos momentos está entrando en long pensando que nos vamos directamente hacia los 50.000 con todas velas rojas, no va a ser un retroceso para irnos a los 20.000, va a ser un retroceso para liquidar a gente que en estos momentos está entrando sobre apalancada y para tener un impulso más alcista. Un impulso más, no 80 impulsos más y de acá a 120.000, no. Un impulso más para ahí sí entender que en un gráfico mensual no estamos en zonas de compra, entender que en un gráfico semanal tampoco lo estamos, es decir, semanal cruz gigante, mensual también, diario también, pero la diferencia es que en un diario los retrocesos para mí van a ser para animarnos a entrar. Algo muy distinto hubiera sido si Bitcoin subía en vez de a los 34.400 dólares con fuerza hacia los 32.000, 32.500 dólares y se quedaba en esta zona de precio, porque eso a mí me iba a hacer acordar directamente a esta situación en la cual Bitcoin solamente sube para hacer que la gente se meta en long, para hacer que la gente empiece a comprar. ¿Y para qué? Para comprarle a toda la gente que estaba vendiendo en los 31.000 dólares, donde nosotros dijimos que estas no eran zonas de compra. Porque recordemos que nosotros cuando estábamos en los 31.000 yo les dije, solamente están haciendo subir el precio de Bitcoin para que la gente compre y la que realmente mueve el mercado venda. Eso realmente y efectivamente pasó, el precio cae, pero esta subida de precio no es igual a esta rotura, a esta otra subida y rotura de resistencia. Ahora estamos rompiendo esta resistencia realmente con fuerza. Entonces, si Bitcoin retrocede, creo que va a ser distinto a como lo hizo en esta situación, porque Bitcoin ahora está rompiendo un 11% por encima la resistencia anterior, no ya un 3%, un 4%, no. Bitcoin está rompiendo con fuerza, y si bien es verdad que mucha
gente va a empezar a vender y para esas ventas necesitan compras y esas compras van a ser del público mayorista, creo que Bitcoin va a tener un retroceso para subir un poco más, romper esta resistencia que se nos forma ahora de los 34.000 dólares, ir hacia los 36.000 y a partir de ahí sí tener sumo cuidado. En realidad el cuidado lo tenemos que tener ahora, porque si nosotros compramos en los 25.000, como dije que teníamos que hacer, si ustedes coincidieron con mi análisis y compraron los 25.000, ustedes ahora lo que tienen que hacer es tomar ganancias ya, no tienen por qué seguirse involucrando en el mercado. Ahora, si ustedes ven un retroceso, para mí puede ser para comprar, pero tengamos cuidado porque cuando se rompa esta resistencia, veamos los 36.000, 36.500, ahí sí va a ser máximo peligro y máximo riesgo para comprar Bitcoin. Y cuando lleguemos a estas zonas de mercado, la gente que realmente mueve Bitcoin, las instituciones, van a estar vendiendo. Ahora, para esas ventas se necesitan compras, porque ellos no le pueden vender a alguien que no le compra. Para que ellos vendan necesitan a alguien que les compre los Bitcoins. Y los que van a estar comprando acá son toda la gente que opera por soportes y resistencias y que cree que porque se rompió esta resistencia nos vamos a ir directamente a 100.000. Entonces, si bien estoy haciendo futurismo porque esto es para 2 semanas, 20 días, creo que vamos a tener un retroceso, pero ese retroceso va a ser para tener un último impulso, el cual va a convencer todavía más gente que nos vamos a ir a los 40.000, a los 50.000 y a los 120.000 y ahí todas esas compras de los públicos mayoristas, de la gente que recién está empezando en el mercado, van a ser aprovechadas por las ventas de las instituciones que ahí sí creo que van a acercar el precio. Ahora, vamos por movimiento, vamos paso a paso. A partir de acá, para mí, podemos tener un retroceso y si ese retroceso lo tenemos en tiempo y forma, va a ser para comprar más siempre y cuando nos apoyemos en una media móvil, no la rompamos con fuerza y se dé todo el tiempo suficiente para que Bitcoin caiga. Todo el valle verde oscuro que se forme va a ser el tiempo que Bitcoin tiene para que caiga y ese tiempo se tiene que dar bien. No puede caer Bitcoin en 2 días a la media móvil de 55. Si Bitcoin en 2 días está en la media móvil de 55, no es para entrar bajo ningún punto de vista porque sí hay muchas probabilidades si se da ese panorama de que siga de largo y nos vayamos ahí sí a los 20.000. Por eso es que son zonas arriesgadas, son zonas ya para no involucrarnos en el mercado y excepto que tengamos un retroceso saludable realmente, no hay que estar entrando en Bitcoin en ninguna temporalidad, al menos a mi gusto. Si el video te está gustando, te pido que te suscribas y que le des me gusta, realmente me ayudas un montón, es muy difícil avanzar en YouTube con un canal educativo, por eso es que tu aporte, ya sea suscribiéndote o con un me gusta, si realmente el video te está sirviendo, me ayuda un montonazo. En un gráfico de 4 horas, lo único que me puedo animar a hacer es esperar que Bitcoin rompa este doble soporte, no lo rompa con fuerza y allá por los 33.300 dólares, quizá en función a cómo se ve la acción del precio, si repito, no rompe este soporte con fuerza, poder involucrarme en el mercado, pero realmente comprar en esta zona es totalmente peligroso. Lo único que podemos ver ahora en Bitcoin que puede llegar a pasar es que, recordemos, este mechazo que se da en una parte media de un rango, ya lo trabajamos muchas veces antes, nosotros decimos siempre que cuando se dan estos mechazos y estas velas de absorción por la parte de arriba, pero en partes medias de un rango, lo que puede pasar es que Bitcoin vaya a buscar liquidez por encima de esos mechazos. Es decir, muy probablemente Bitcoin visite tarde o temprano los 35.600 dólares, pero tenemos que tener cuidado porque tranquilamente los puede visitar como un mechazo, los puede visitar de forma efímera y después caer. Entonces, en gráfico de 4 horas no hay ningún tipo de entrada. La única posibilidad de que haya entrada es que el precio, les repito, rompa este doble soporte que tenemos acá, este doble soporte que les estoy marcando de aproximadamente los 33.700 dólares, 33.600, no lo haga con fuerza, se ponga por debajo, incentive a la gente que opera por rupturas a que se meta en short y ahí quizás sí podemos ver un leve movimiento alcista para liquidar a todos esos que se van a meter en shorts en esta zona. Pero si no se da ese contexto y ese panorama del mercado, lo único que tenemos que esperar es entrar en un gráfico diario en un retroceso, luego de un retroceso importante hacia la media de 55 o cerca de ella. Entonces, gente, es muy importante que ustedes entiendan que la gente que mueve el mercado para vender necesita que ustedes compren. Esa gente no le puede vender a nadie. Es como si ustedes se comprometen a vender un libro. Si nadie les quiere comprar ese libro, nadie va a poder hacer que esa venta sea efectuada. Vos no vas a poder vender tu libro. Esto es lo mismo. Hay mucha gente que en estas zonas está queriendo vender todo lo que compró en esta acumulación que se dio en Bitcoin. Ahora, si no hay gente que compre, ellos no van a poder vender. ¿Y cómo van a hacer que vos compres? Poniéndote noticias efusivas de euforia, de FOMO, haciendo que el precio empiece a romper resistencias y vos pienses que se va a ir a los 100.000 para que vos empieces a comprar y ellos empiecen a vender. Ahora, cuando ellos vendan, el precio va a caer con fuerza y vos vas a estar comprando en partes altas del mercado. Entonces, no te guíes por las emociones. Yo sé que es difícil, pero trata de controlarlo. Los mayores defectos que se ven en cuanto a las pérdidas en el mercado y las mayores causantes de pérdidas generalmente somos nosotros mismos y nuestros sentimientos, nuestras emociones y lo que hacemos con respecto a ello. Entonces, tenemos que entender que las compras eran abajo, estas ya no son zonas de compra en ninguna temporalidad y lo único que podemos esperar en función a cómo rompió Bitcoin esta doble resistencia, que la rompió con fuerza, es un retroceso para quizá tener una onda más alcista, pero no más que eso. Entonces, gente, lo único que queda en el gráfico diario es esperar un retroceso, que lo hagan tiempo y forma, que no llegue en 2 días a la media de 55 y si eso no pasa, yo
yo no me vuelvo a involucrar en el mercado. Ahora sí, me despido, les pido que le den me gusta al video, que se suscriban, me ayudan un montón a seguir haciendo contenido así. Nos vemos en el próximo y chao.